Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. El avance ucraniano se ha estancado casi por completo y esto es realmente grave para Ucrania, ya que desde un principio debemos entender que estamos en una guerra de desgaste y no una guerra de movimientos. Debemos entender que la guerra de desgaste era lo favorito que podían tener los soviéticos / rusos. Es el ideal para ellos, es el escenario donde están más preparados. En cambio, la OTAN y toda la doctrina está enfocada a una guerra de movimientos, donde el factor sorpresa y velocidad es primordial. Y tomemos en cuenta esto, la velocidad. La ofensiva ucraniana, hecha al estilo OTAN, debía tener al menos un mes de margen de tiempo. Sin embargo, ya vamos por los 3 meses, prácticamente. Ahora, es necesario entender que el desgaste es un factor muy importante en la guerra de desgaste. Los ucranianos están intentando tomar Verbove y Novoprokopivka. Sin embargo, los rusos lanzan continuos contraataques en estos sectores. La intención de los rusos no es hacer retroceder a los ucranianos, sino simplemente mantener el punto de avance. Es decir, los ucranianos lanzan sus esfuerzos contra Verbove y Novoprokopivka. Los rusos quieren que no avancen más, no que retrocedan. ¿Pero para qué es esto? Simplemente para que Ucrania tenga que enviar más blindados, más infantería de élite a esta zona, para que así se vayan desgastando. Otra vez debemos recordar que en una guerra de desgaste, lo más importante es que el enemigo se desgaste. Es decir, que envíe más recursos y estos recursos se destruyan en las zonas defensivas. Los continuos contraataques a los avances ucranianos no son para hacerlos retroceder, sino simplemente para desgastarlos aún más y que para que tengan que avanzar, los ucranianos en este caso tengan que enviar más fuerzas, más infantería, más blindados, más munición, más suministros. Y cuando esto llega a ocurrir, los rusos lanzan nuevamente un rápido contraataque, avanzan y se repliegan, Esto lo hacen idealmente con el tanque T-80, ya que el tanque T-80 con su turbina de gas tiene una ventaja que es bastante rápido, es bastante móvil. De hecho, en la concepción de la batalla profunda de los soviéticos, pues el tanque T-80 era un tanque de explotación de ruptura. Es así que el T-80 está sirviendo en este momento para salir rápidamente de sus posiciones, contraatacar a los ucranianos y luego retirarse rápidamente. Esto obliga a Ucrania a tener que volver a intentar avanzar, por lo tanto con más hombres, más munición y más artillería, ya que la que intentó avanzar inicialmente fue desgastada, no solo por el intento de avance, sino también por el contraataque ruso. De esta manera vemos que Ucrania en esta suerte de corredor, en esta suerte de cuña, pues se ha estancado bastantes días. Podríamos hablar prácticamente de semanas, están en lo mismo, no hay mayores avances, pero sin embargo los esfuerzos ucranianos siguen y se están incrementando. Pero ¿por qué no terminan avanzando? Porque los rusos están comenzando a contraatacar cada vez más seguidos. Atacan rápidamente y luego se retiran. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante se encuentra en los sectores de Kopani y los sectores de Novoprokopka, que son los flancos. Y además los flancos están en posiciones elevadas. El avance ucraniano en ese corredor rumbo a Verbove y Novoprokopivka es una zona baja. Los flancos son zonas altas. Los rusos están concentrando, enviando más refuerzos, incluso blindados, hacia el sector de Kopani y hacia el sector de Novoprokopka. ¿Para qué refuerzan los flancos? Simplemente para que, llegado el momento, puedan encerrarlos y crear una bolsa. Ahora, si se llegara a producir esta bolsa de fuego o este caldero, que suelen decir en los rusos, pues sería terrible, ya que estas fuerzas de infantería de élite y de blindados occidentales que están haciendo el esfuerzo para tomar Verbove y Novoprokopivka, pues quedarían encerrados. Sería desastroso. Ahora, debemos entender que en cuanto a la propaganda occidental, incluso están llegando a decir medios importantes que la toma de Robotine ha sido una victoria estratégica. Lo que sería una victoria estratégica sería tomar Melitopol y Berdyansk, porque de esta manera se cortaría físicamente el corredor terrestre en Zaporilla y se aislaría de la línea de suministros por tierra a Crimea.
Ahora, tomar Tokmak sería un objetivo operacional, porque se afectaría precisamente la línea de suministro ferroviario, ya que la línea de suministro ferroviario pasa por Tokmak. Sin embargo, por Melitopol y por Berdiansk todavía queda la línea de suministro por carretera y por los puertos, el puerto de Berdiansk, así que no se cortaría del todo el flujo de suministros por tierra. Pero sí, si se toma Tokmak, la línea de suministros ferroviaria, que es la principal, es cierto, pero quedan las vías por carretera y la vía portuaria en Berdiansk, y quedaría todavía el centro logístico que es Melitopol. Así que Tokmak sería un objetivo operacional, pero Robotine por nada es estratégico, es táctico. Ahora, los ucranianos en un principio están haciendo bien al tratar de romper la primera línea fortificada y intentar romper la segunda línea fortificada. Sin embargo, este rompimiento se debe hacer con unas fuerzas de ruptura, no usando reservas, porque las reservas son para explotar la ruptura. Sin embargo, vemos que están usando las reservas. Ahora, también la ruptura debe ser rápida, no puede ser lenta, si no se pasa de una guerra de movimientos a una guerra de desgaste. ¿Por qué? Porque el atacante pues está yendo con todo lo que tiene, está teniendo un alto desgaste y las fuerzas defensoras pueden traer refuerzos de la retaguardia. En el caso ruso no lo están haciendo de la retaguardia, sino de los flancos, es decir, el famoso desplazamiento lateral. En los laterales, en las zonas que no hay conflicto, pues están trayendo refuerzos. Sin embargo, muchos de estos refuerzos no están yendo al sector de Verbove y Novoprokopivka, sino que curiosamente estos refuerzos están yendo al sector de Kopani y Novoprokopka. Porque, una vez más, los rusos fortifican los flancos. También desde Kopani hacia Robotine están lanzando contraataques. Pero nuevamente, no es un contraataque con la intención de hacer retroceder a los ucranianos, es simplemente un contraataque para que ellos no progresen en su intento de avance. Y es decir, las fuerzas que están ahí y que obviamente intentan avanzar, pues con el contraataque son desgastadas y rechazadas, pero tampoco ellos lanzan un avance en profundidad. Simplemente mantienen la posición con la finalidad de ir desgastando y desgastando a las fuerzas ucranianas que están por ahí. Mientras que hacia atrás, ya en Kopani, comienzan a concentrar suministros blindados y más tropa. Lo mismo se hace en el otro flanco. Obviamente, de acuerdo a la doctrina soviética, los rusos están creando una bolsa de fuego, un caldero. Están creando un caldero y claramente se ven los mapas, ya es bastante conocido esa forma de U. Es una entrada, es un pasillo. Es básicamente un caldero. Solo falta que desde los flancos, desde Kopani, en el oeste, y desde Novoprokopka, por el este, pues terminen de cerrarlos y quedan completamente rodeados los ucranianos al sur de Robotine frente a Novoprokopivka y Verbove, lo cual realmente sería desastroso y no habría forma alguna en que la propaganda occidental pues trate de maquillar esto. Como ya sabemos, maquillan tanto la situación que incluso dicen que la toma de Robotine ha sido una victoria estratégica, algo que por ningún lado se podría decir que es estratégico, a lo mucho táctico. Pero la situación nuevamente se basa en que no estamos en una guerra de movimientos, no se trata cuánto terreno tomas y en cuánto tiempo. Estamos en cuánto tiempo pasa y cuánto desgaste tiene el enemigo, porque estamos en una guerra de desgaste. Desde la visión occidental siempre se concibe esto de que tienes que avanzar muy rápido y tomar mucho terreno. La visión soviética, en este caso ruso-soviética, es mantener tu posición y hacer que el enemigo se desgaste. Una vez desgastado y perdido su capacidad ofensiva, pasas al contraataque. Recordemos que los soviéticos decían que la defensa es solo para ganar tiempo para preparar la contraofensiva. Combates intensos. Desde Estados Unidos calculan las pérdidas de Kiev en su contraofensiva. El ejército ucraniano ha perdido más de 70.000 hombres desde el inicio de la contraofensiva, declaró el exoficial de inteligencia militar estadounidense Scott Ritter.
Desde Rusia afirman que dicho contraataque no logró sus objetivos y solo provocaron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. ¿Cómo creen que murieron unos 71.000 militares ucranianos en solo 3 meses de combates? Escaramuzas ligeras, enfrentamientos ocasionales, bombardeos. No, fueron eliminados en combates intensos, declaró Scott Ritter a Jeff Norman en una entrevista que le hizo en su canal de YouTube. Como especificó Ritter, en tales batallas ambas partes utilizan un gran número de proyectiles. Allí se libran duras batallas, pero Ucrania no las está ganando, concluyó. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia calcularon que Ucrania sufrió más de 800 bajas militares en las últimas 24 horas. El presidente ruso, Vladimir Putin, estimó que la contraofensiva ucraniana fue un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa. La contraofensiva de Ucrania comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artyomovsk y Zaporozhye. El 9 de junio, el presidente ruso subrayó que las Fuerzas Armadas ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del ejército. De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, las tropas ucranianas perdieron más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva. Los drones Lancet actualizados cambian las reglas de combate en Ucrania. Las fuerzas rusas utilizan drones Lancet en la zona del conflicto para asestar golpes contra diversos objetivos como obuses, sistemas de defensa antiaérea, lanzacohetes múltiples, puestos de mando y observación así como lugares de concentración de tropas. El Lancet ruso es uno de los drones explosivos más eficaces, subraya el periódico Forbes. Hasta ahora, este modelo, que pesa solo 11 kilogramos, no podía recorrer más de 40 kilómetros, en este caso las principales instalaciones militares y los aviones de combate ucranianos estarían fuera del alcance de estas municiones merodeadoras, indica el medio. No obstante, su nueva modificación es capaz de alcanzar objetivos a una larga distancia, lo que supone una amenaza para las bases aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ataque al MiG en Dolgintsevo podría ser el debut en combate del nuevo Lancet. Más preocupante es el hecho de que un segundo dron observará el ataque desde arriba, lo que indica que las defensas antiaéreas ucranianas de la base estaban inactivas o no funcionaban, precisa el medio. El Lancet, operando a una distancia de unos 80 kilómetros, puede amenazar no solo a los cazas de Dolgintsevo, sino a cualquier avión de combate ucraniano que utilice las bases de reserva. Para reducir el riesgo, las fuerzas aéreas ucranianas tendrán que desconcentrar sus bases aéreas, trasladar sus aeronaves más al norte y reforzar la defensa antiaérea, concluye el medio. Previamente, el dron Lancet consiguió alcanzar al MiG-29 en el aeródromo ucraniano a una distancia total de más de 80 kilómetros desde el punto de lanzamiento del vehículo, detrás de las posiciones defensivas rusas. Los drones rusos Lancet, junto con varios otros tipos de drones, se utilizan ampliamente en la zona de la operación militar especial rusa.
Hungría se niega a repatriar a los jóvenes ucranianos obligados a cumplir el servicio militar. Budapest no entregará a Kiev a los ciudadanos ucranianos obligados a cumplir el servicio militar, declaró el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Hungría no cumplirá con la solicitud del gobierno ucraniano en otoño y no devolveremos a nadie a Ucrania por la fuerza, afirmó Orbán al dirigirse al Parlamento húngaro el primer día de la sesión de otoño. Las Fuerzas Armadas al servicio de Kiev sufren una escasez de personal tras meses de una infructuosa contraofensiva que, según cálculos de la defensa rusa, causó la muerte de 40.000 soldados ucranianos. Los militares de Ucrania se dan cuenta de que prolongar los combates 1 o 2 años más supondrá una grave carga para los limitados recursos humanos de Ucrania. La defensa rusa constata el fracaso de la contraofensiva ucraniana que se encuentra estancada ante las férreas defensas rusas atrincheradas a lo largo del campo de batalla. El diario Financial Times publicó un detallado análisis enumerando las fallas del bando ucraniano, que provocaron lo que califican de magros resultados en el campo de batalla para Kiev durante el verano boreal. De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, las tropas ucranianas perdieron más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva. Rusia lanzó una operación militar especial en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Un video de defensa muestra con vida a un almirante ruso que Ucrania daba por muerto. El almirante Viktor Sokolov, comandante de la flota rusa del Mar Negro al que Ucrania daba por muerto tras su reciente ataque a un cuartel general en Sebastopol, compareció en una reunión de altos cargos del Ministerio de Defensa, según un video difundido por el organismo castrense. La reunión se desarrolló en Moscú y estuvo presidida por el titular de defensa, Sergei Shoigu. El pasado 22 de septiembre, Ucrania atacó con misiles de crucero el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol, en el suroeste de Crimea. Posteriormente, el Comando de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania publicó en redes sociales que en el bombardeo murieron 34 oficiales rusos, incluido el comandante de la flota del Mar Negro. Los drones ucranianos intentan atacar periódicamente Sebastopol, la base principal de la flota del Mar Negro, así como otras instalaciones de la península de Crimea. Han sido atacados el cuartel general ruso de la flota del Mar Negro en la ciudad, instalaciones energéticas y aeródromos militares. La mayoría de los drones fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea.